El día de ayer se celebró el Día Mundial del Turismo y por tal motivo las cámaras de Capital 21 acudieron a platicar con el arquitecto Daniel Cami, quien ha realizado más de 100 estructuras en la capital. Esto fue lo que nos dijo. Su gusto por la arquitectura nació desde pequeño, dibujando en papel, trabajando como dibujante en una constructora, sin saber que se convertiría en uno de los arquitectos más importantes. Sus trazos comienzan a tomar forma en la universidad, cuando inicia la carrera de arquitectura en la UNAM, en donde se da cuenta de su pasión por la creación de espacios. Pues es que me apasionaba, es decir, que lejos de ser un trabajo, para mí me gustaba mucho mi carrera. Su amor por la arquitectura lo ha llevado a convertirse en el arquitecto hotelero más reconocido, nombramiento que se ha ganado a base de esfuerzo y que considera, quizás, se deba a que nació en el Hospital Inglés, el cual ahora es un hotel. En la arquitectura no hay Mozart, es una cosa que se crea con el tiempo. Entonces es una cosa de perseverar por muchos años para empezar a crearle la disciplina, para entender realmente de qué se trata. Es una profesión que toma toda una vida. En el año 1986 decide crear Idea Asociados, en conjunto con otros 2 arquitectos, y especializarse en la construcción de hoteles y restaurantes. A partir de ahí, ha construido hoteles en toda la República Mexicana y en el extranjero. Su trabajo, menciona, es como un equipo. Trabajan decenas de asesores para lograr un espacio pleno, en medio ambientes que no se tienen en casa. Uno en su casa, es decir, en la hotelería especialmente, probablemente come mejor, vive mejor, su casa puede estar mejor que el hotel, pero es un escape. Cami menciona que la arquitectura hotelera ha sufrido transformaciones. Antes vendían facilidades como lugares de esparcimiento, canchas, piscinas, entre otros. Ahora lo que se vende es la seguridad, y él fue el primero en diseñar un hotel con rociadores de agua. Su trayectoria lo tiene satisfecho, su mejor trabajo es el que viene y su objetivo está cumplido. El objetivo es que soy muy feliz con lo que hago y soy muy feliz de que el equipo siga integrado y cada día crece y se consolide mejor. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.